Hola, buenas tardes a todos. Bueno, esta clase corresponde a la materia de costo y presupuesto eh, de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. En esta clase lo que vamos a hacer es resolver dos prácticos relacionados con el sistema de costeo ABC. Ya venimos trabajando tanto en clases, digamos, presenciales como en clases virtuales con el sistema de costeo, y este práctico constituye uno de los últimos prácticos del dictado de la carrera, de esta materia, perdón, en el año 2023. El objetivo de esta clase es resolver el primer práctico por el método de costeo tradicional y confluir en un último práctico en donde vamos a ver las diferencias que existen entre el método tradicional de costeo y el método de costeo basado en actividades. Entonces, lo que vamos a intentar es demostrar por qué el sistema de costeo basado en actividades es uno de los más utilizados en la actualidad o se encuentra utilizado con mayor frecuencia que el sistema de costeo tradicional. Empecemos. De nuevo aclaro que es la continuidad de los trabajos prácticos que desarrollamos en la anterior clase presencial. Bien, a la resolución del práctico le voy a hacer sobre una planilla de cálculo de Excel, y es lo que les recomiendo que utilicen a los fines de ir comprendiendo el desarrollo del mismo. El primer práctico que vamos a hacer es el práctico número 6, que nos pide que comparemos los resultados obtenidos por costeo directo y por costeo integral. Se trata de una empresa que fabrica tres productos: el producto A, el producto B y el producto C, a los que se aplican los siguientes datos. Tenemos cada uno de los productos, ¿sí? En cada una de las filas tenemos los datos relacionados con cada uno de los productos. Para el producto A se han empleado 30 horas hombre cada 1000 unidades de producción. Para el producto B, 20 unidades hombre, 20 horas hombre, perdón, por cada 1000 unidades de producción. Y para el grupo C, 15 horas hombre cada 1000 unidades de producción. En lo que respecta a la producción anual en unidades, se obtuvieron 150.000 unidades del producto A, 200.000 del producto B, 380.000 del producto C. El costo directo o el costo variable, cuando hablamos de costo directo, costo variable, hacemos referencia al costo de la materia prima y de la mano de obra directa. Para el producto A fueron 6 pesos, para el producto B 2,30, para el producto C 2 pesos. Precio de venta unitario: para el producto A 12 pesos, para el producto B 5 pesos y para el producto C 6 pesos. A su vez tenemos que los gastos del periodo, y cuando hablamos de periodo vamos a interpretar de que se trata de un periodo anual, fueron los siguientes: gasto de fábrica 340.000 pesos, gastos generales de administración y financiación 320.000 pesos, gastos de expedición y ventas 60.000. El total de unidades de producción del periodo fueron 730.000. Esos 730.000 es la suma de 150.000 más 200.000 más 380.000. El total de horas hombres necesarias durante el periodo fueron 14.200, ¿sí? Eso ya vamos a ver cómo llegamos a ese número. Y el volumen de facturación anual de ventas del periodo, 5.080.000. Nos pide que utilicemos los siguientes criterios de distribución de gastos para determinar el costeo por absorción. A ver,
Todos estos datos de gastos son costos fijos. El problema que se nos genera siempre cuando estamos frente a cualquier sistema de costeo, como hemos dicho, es cómo hacemos para que las unidades de producto absorban estos costos fijos o se queden con una parte de estos costos fijos. Obviamente, nuestro objetivo es determinar el costo unitario de cada cada unidad de producción o de cada unidad de venta. Entonces, ¿cómo hacemos para cargar los costos fijos a cada unidad de producto? Con los costos variables no tenemos problemas porque estos costos son directos. Los costos variables son directos. Entonces lo podemos identificar fácilmente con la unidad de producto. El problema que tenemos es con los costos fijos, estos gastos de estructura, gastos generales, gastos de fábrica, que no lo podemos asociar directamente con una unidad de producto, por eso lo llamamos que son indirectos y a su vez son fijos, son gastos mensuales. Entonces, vamos a intentar resolver, o lo que venimos haciendo, ¿sí? En una serie de clases atrás hasta esta parte, es tratar de comprender o de aprender la forma en la cual hacemos esa incorporación de costos fijos a los costos por unidad de un determinado producto. Entonces, nos está pidiendo que utilicemos los siguientes criterios de distribución de gastos para determinar el costeo por absorción. Básicamente, para determinar cómo cada unidad de producto va a absorber los costos fijos. Entonces nos dice, para los gastos de expedición y venta, que fueron de 60.000 pesos, el driver, ¿sí? O el coeficiente de asignación va a ser volumen de facturación. Para los gastos generales, ¿sí? Gastos generales de administración y financiación, 320.000 pesos, el driver o el coeficiente de asignación va a ser el prorrateo por unidad. Para los gastos de fábrica, los 340.000 pesos, el driver o el coeficiente de asignación va a ser el número de horas hombre insumido en la producción. ¿Sí? Entonces, bien, acá tenemos un tema. Vamos a empezar a resolver esto. Vamos a poner producto A, producto B, producto C. Tengo los tres productos. Vamos a determinar cuántas horas hombre fueron necesarias para obtener la producción total, ¿sí? O la producción anual del producto A. Fíjense en que nos dice cuántas horas hombre. Se necesitaron, vamos a esta columna, 30 hombres, 30 horas hombre cada 1000 unidades. ¿Cómo hago para determinar la cantidad total de horas hombre que necesite para hacer 150.000 unidades? Entonces esto lo vamos a hacer con una regla de tres simple, ¿sí? En el caso del producto A, ¿sí? Vamos a determinar las horas hombre del producto A. Mi computadora está un poco lenta, ¿sí? Vamos a utilizar regla de tres simple. Y vamos a decir lo siguiente. Sí, ¿sí? Para 1000 unidades se requirieron 30 horas hombre, para 150.000 unidades, que es el total de unidades de producción que alcanzamos del producto A, X. Entonces, ¿cuál es la solución? X va a ser igual a 150.000 por 30. Todo esto dividido las 1000 unidades. ¿Sí?
Y esto nos va a dar tanto así como 150.000 por 30, todo esto dividido 1000. Nos da entonces que para el producto A, ¿sí?, se requirieron 4.500 horas hombre. Saquemos, siguiendo la misma lógica, ¿sí?, las horas que necesitamos para el producto B. En el caso del producto B dice que se requirieron 20 horas hombre cada 1000 unidades. Para 1000, 20, para 100, para 200.000 unidades, ¿sí?, 200.000, porque fueron las unidades que alcancé de B, X. Entonces acá va a ser 200.000 por 20 sobre 1000. Esto me da tanto así como 4.000 horas hombre para el producto B. Y para el producto C, dice que se requirieron 15 horas hombre cada 1000 unidades. Modifico aquí los datos y la producción fue de 380.000. Entonces, 380.000 por 15 dividido 1000. Son 5.700 horas hombre. Entonces acá ya tengo, ¿sí?, solucionado el primer tema. ¿Cuántas horas hombres se requirieron, ¿sí?, o se necesitaron para hacer cada una o para producir la cantidad total de unidades del producto A, del producto B y del producto C? A continuación vamos a poner la producción anual. Es decir, la cantidad, esto lo vamos a reflejar como horas hombre, esto lo vamos a identificar como Q, que es la cantidad. La cantidad de producción que obtuvimos fue 150.000, 200.000 y 380.000. Esto que estoy colocando acá viene como dato, ¿sí? Son estos datos de acá. 150, 200 y 380. Bien, a continuación vamos a colocar cuál es el precio de venta por unidad, al cual vamos a designar con la letra P. 12 pesos por unidad, 5 pesos por unidad para el producto B y 6 pesos por unidad para el producto C. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo necesito, mi primer driver de asignación es el volumen de facturación. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar este volumen de facturación? Siempre partiendo bajo el supuesto de que voy a vender todo lo que voy a producir, ¿sí? Entonces, la facturación anual, ¿sí?, en primer caso sería P por Q, ¿sí? Es decir, precio unitario por cantidad de unidades vendidas, que en este caso van a coincidir con las unidades producidas, ¿sí? 12.000 por 150.000, perdón, 12 por 150.000, 5 por 200.000 y 6 por 380.000.
Este es un dato importante para nuestro práctico porque lo vamos a utilizar como, es un dato que vamos a utilizar para asignar costos fijos, la facturación anual. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tengo? Me dice que en primer lugar, para los gastos de expedición y ventas, que suman 60.000 pesos, tengo que asignarlos a cada uno de los productos en función al volumen de facturación. Entonces, gastos de expedición y ventas. ¿Cuál fue el total de gastos de expedición y ventas? 60.000 pesos. Y mi driver de asignación va a ser el volumen de facturación. ¿Sí? El volumen de facturación es de 5.080.000. ¿Sí? Entonces, los 60.000 pesos lo voy a dividir, ¿sí?, por la cantidad de facturación, de pesos facturados. Y esto me va a dar a mí un driver de asignación. ¿Sí? Le repito, ¿cómo saqué esto? Gasto de expedición y ventas, 60.000. ¿Sí? En definitiva, 60.000 es el gasto de expedición y ventas para el total de la facturación. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un centavo, ¿sí?, por, eh, por peso facturado. Un centavo de gasto de expedición por peso facturado. Si ahora yo multiplico el driver por la facturación de cada uno de los productos, voy a tener la asignación de los 60.000 pesos. Fíjense que la sumatoria, ¿sí?, me da 60.000 pesos. Entonces, esto quiere decir que yo estoy asignando los 60.000 pesos de gasto de expedición de venta a cada producto, ¿sí?, a cada producto, en función al volumen de facturación. Es decir, a los pesos facturados, esto es pesos, por cada producto. Entonces, voy a determinar un coeficiente o un driver de asignación que va a ser el costo o los gastos de expedición y ventas dividido el total de la facturación anual. Y después multiplico ese driver por la facturación lograda en cada uno de los productos. Luego me dice que los gastos generales haga el prorrateo por unidad. ¿Sí? Los gastos generales ascienden a gastos generales de administración y financiación, son de 320.000 pesos. Entonces, ¿cómo voy a hacer el driver? Que acá lo voy a marcar con un colorcito naranja. Voy a hacer los gastos totales dividido la cantidad total de unidades de producción. La cantidad total de unidades de producción, ¿sí?, son los 730.000, que también me lo da como dato. Fíjense, 5.080.000 también estaba como dato y 730.000 también. Entonces, el driver va a ser 320.000 dividido la producción total, es decir, las unidades
que se produjeron de A, más las que se produjeron de B, más las que se produjeron de C. Y esto es pesos, ¿sí?, de gastos generales por unidades de producción. Si yo luego a este driver lo multiplico, ¿sí?, por la producción anual, voy a tener cuánto de gasto general se lleva cada producto. Y luego tengo los gastos de fábrica. Los gastos de fábrica fueron de 340.000 pesos. Y me dice que el gasto de fábrica, el driver o el coeficiente de asignación va a ser el número de horas hombre insumido en la producción, ¿sí? El número de horas hombre es la sumatoria de los 4.500 más los 4.000 más los 5.700. Son, ¿sí?, los 14.200, que también estaban como dato, que nos decía, total de horas hombre del periodo, 14.200. ¿Sí? Recuerden que esto lo sacamos por regla de 3 simple. Entonces determino el driver, 340.000, el total de gastos de fábrica dividido el total de horas hombre consumidas, ¿sí?, me da que el coeficiente de asignación va a ser de 24 pesos, ¿sí?, o 23,94 por cada hora hombre. Multiplico ese driver por las horas hombre consumidas en cada producción, ¿sí?, y tengo la asignación de este gasto. Entonces, tengo el total de gastos anuales. $60.000 más 320.000 más 340.000. ¿Sí? El tema es, ¿cómo asigno todos estos gastos anuales ¿sí?, a cada uno de los productos? Los voy a asignar, entonces dijimos, utilizando un coeficiente de asignación. Entonces, para que se ubiquen, esto es pesos. Entonces, esto más esto más esto me da cuánto de gasto fijo se lleva el producto A, cuánto el producto B y cuánto el producto C. Obviamente, la suma me tiene que dar los 720.000 pesos. Luego tengo entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Teníamos gastos fijos, gastos de fábrica, gastos generales de administración, gastos de expedición y venta, que necesitábamos distribuir por producto A, B y C. ¿Qué técnica utilizamos? La técnica del prorrateo por absorción. Es decir, prorrateamos los gastos fijos en función a un coeficiente de asignación, de absorción, en función a un driver. ¿Sí? En este caso, cada gasto fijo, ¿sí?, tenía un driver distinto. Gasto de expedición, volumen de facturación. Este dato.
Gastos generales, unidades producidas, ¿sí? El Q, la cantidad. Y gasto de fábrica, número total de horas hombre. Bien. Ahora vamos a sumar la totalidad, ¿sí?, de los gastos de cada uno de los productos y vamos a decir, ¿sí?, cuáles son los gastos unitarios. ¿Cómo saco los gastos unitarios? Gastos totales dividido la producción anual. Acá lo mismo, gastos totales dividido, perdón, gastos totales dividido las unidades totales producidas, y en este caso es gastos totales dividido la producción total. Esto estamos hablando de pesos también. Entonces, gastos unitarios. Una vez que nosotros asignamos, ¿sí?, en función a cada uno de los distintos coeficientes de asignación, estos gastos de expedición, gastos generales y gastos de fábrica, a cada una de las unidades de producto, luego sacamos el gasto por unidad. ¿Cómo hicimos? Dividimos el gasto total por la cantidad de unidades. 194.760 dividido 150.000. 195.257 dividido 200.000. 329.983 dividido 380.000. A esto le vamos a sumar el costo directo unitario, que esto viene dado como dato. Lo tenemos acá, ¿sí? Fíjense que nos dice para el producto A 6,30, perdón, 6. Para el producto B 2,30 y para el producto C 2 pesos. Entonces, ¿cuál es el costo unitario total? Esto más esto, 7,30. Esto más esto, 3,28. Esto más esto, 2,87. Este es el costo unitario total. Gastos unitarios tenemos que son los costos fijos, ¿sí?, o indirectos. Costo directo unitario son costos variables o directos. Y esto es costo total, que es costo fijo más costo variable. Estos últimos tres datos son por unidad. De esta forma ya tenemos el costeo de cada uno de los productos. Es decir, teníamos el costo unitario de los directos, materia prima y mano de obra. Es fácil determinar cuál es el costo directo unitario, ¿sí?, porque se puede identificar fácilmente con unidad de producto. Lo que es complicado es asignar de manera coherente los gastos fijos. ¿Cómo los asignamos en este caso? ¿Sí? Por absorción, utilizando para cada uno de ellos un driver de asignación. Es cada concepto de gasto con un driver distinto de asignación. ¿Sí? De nuevo, cada concepto de gasto con un driver distinto. ¿Sí? Bien, pero el práctico nos dice compare los resultados obtenidos por costeo directo y por costeo integral. Vamos a comparar los resultados. ¿Sí? Y acá vamos a decir,
Ventas. Perdón, primero vamos con el sistema de costeo directo. ¿Qué significa costeo directo? Fíjense, tengo los tres productos y voy a tener en el sistema de costeo directo ventas. Las ventas las tengo determinadas acá en la facturación anual. 1.800.000, 1.000.000 y 2.280.000. Luego tengo costo directo, ¿sí? Que es el variable. Normalmente materia prima y mano de obra. ¿Cómo hago para sacarlo? Costo unitario por cantidad de unidades producidas. 900.000. Costo directo por unidades producidas. Costo directo por unidades producidas. Todo esto también es pesos. Margen de contribución o contribución marginal. Es decir, la diferencia entre ventas menos costo de ventas. ¿Sí? Y luego tenemos los gastos fijos. Gastos de expedición y ventas. Gastos generales y gastos de fábrica. ¿Cómo hago para determinarlo? ¿Sí? En este caso, como estamos en un sistema de costeo directo, ¿sí? Lo que vamos a hacer, vamos a determinar el total y vamos a decir, bueno, total de facturación, 5.080.000. La suma de los variables fue de 2.120.000. Contribución marginal, 2.960.000. Gastos de expedición y ventas, el total. Gastos generales, el total. Gastos de fábrica, el total. ¿Sí? Entonces, el resultado económico va a ser el margen de contribución menos cada uno de los gastos. Esto me da 2.240.000. ¿Sí? Ahora bien, tenemos que determinar los resultados también por el método del costeo integral. ¿Qué sería la opción B? Las ventas son las mismas en ambos escenarios. Y el costeo por absorción, ¿sí? El costeo por absorción, ¿cómo lo voy a determinar? Tengo el costo total, ¿sí? Del unitario del producto A, 7,30. Lo multiplico por la cantidad de unidades, ¿sí? Luego tengo el costo total del producto B, lo multiplico por la cantidad de unidades. Y luego tengo, ¿sí? El costo total unitario del producto C y lo multiplico por la cantidad de unidades. De esta manera determino, ¿sí?
el costo total. Fíjense, tengo el margen, ya esto ya no es margen de contribución, sino que acá ya arribamos directamente al resultado económico. Fíjense que bajo cualquiera de los dos métodos, ¿sí?, que yo esté utilizando, el resultado económico global, ¿sí?, es decir, por la suma de A más B más C, es de 2.240.000. Es decir, el resultado es el mismo. Ahora, ¿qué es lo que me permite hacer la asignación de los costos? Determinar en cuánto contribuye cada uno de los productos a la consecución del resultado final. ¿Para qué? Para determinar cuál es mi rentabilidad o la rentabilidad de la empresa desagregada, ¿sí?, por tipo de producto. ¿Sí? Entonces, tenemos costeo directo o costo directo, que son materia prima y mano de obra, y costos indirectos, que son los gastos fijos. El problema que se nos presenta es cómo hacemos la asignación de los gastos fijos. En este caso vemos cómo asignamos a las distintas o a los distintos productos esos costos fijos, ¿sí?, con un criterio o un coeficiente de asignación. Bien, continuemos. Ahora vamos a ver el práctico número 7. Práctico número 7 nos dice: la lámpara de Aladino S.A. se distingue por fabricar una línea completa de lámparas de calidad. Opera una de sus plantas en Quilmes, provincia de Buenos Aires, la cual fabrica dos tipos de lámparas, clásicas y modernas. José Suárez, quien es el presidente de la organización, recientemente decidió pasar de un sistema de costeo tradicional con base unitaria a un sistema de costeo tradicional, perdón, un sistema de costeo basado en actividades. Es decir, que acá lo que vamos a ver es la diferencia que existe entre un sistema tradicional y el sistema de costeo basado en actividades. Para valorar el efecto del cambio se han reunido los siguientes datos. En áreas de la sencillez, supóngase un solo proceso. Es un solo proceso de producción mediante el cual se obtienen dos tipos de productos distintos, que son la lámpara clásica y la lámpara moderna. Estamos analizando un lote de producción de 400.000 unidades de lámparas clásicas y 100.000 unidades de lámparas modernas. Los costos de materia prima y mano de obra directa, es decir, los costos directos, son de 800.000 y 150.000 respectivamente. Clásica, 800.000, moderna, 150.000. Costos totales directos, 950.000, la suma de los dos. Horas máquina. Fíjense, las horas máquina, el costo total de horas máquina es de 500.000. Se requirieron 100.000 horas máquina para la lámpara clásica y 25.000 horas máquina para la moderna. Movimiento de material, ¿sí? El costo total de movimiento de materiales fue de 850.000, ¿sí? Se requirieron 200.000 movimientos de materiales para la producción de la lámpara clásica, 100.000 movimientos de materiales para la producción de la lámpara moderna. ¿Y cuántos montajes fueron necesarios? El costo total de montajes, ¿sí?, de las lámparas fue de 650.000 y se requirieron 100 montajes para la producción de la lámpara A y 50 montajes para la producción de la lámpara moderna, perdón, clásica y moderna. Las horas máquina es el costo de operar el equipo de producción, y está la amortización incluida. Tenemos entonces los costos asociados, tenemos por un lado la cantidad de producción, los costos directos y luego tenemos cada una de las actividades, ¿sí? Las actividades son
operar el equipo, la operación del equipo, tenemos los movimientos de materiales, ¿sí? O el manejo de materiales, y el montaje de las lámparas. Esas son las actividades. De acuerdo con el sistema en vigor, costeo tradicional, los costos del equipo de operación, es decir, la diferencia que vamos a ver ahora es o lo que vamos a intentar graficar o ver, es la diferencia que existe entre el método tradicional y el método basado en actividad. Entonces dice, de acuerdo con el sistema en vigor, costeo tradicional, los costos de equipo de operación, manejo de materiales y montaje de lámparas, es decir, los costos fijos, se distribuyen en base a horas máquina, o sea, el coeficiente de asignación es horas máquina. Las lámparas se fabrican y se mueven en lotes. Entonces nos pide que calculemos el costo unitario de cada lámpara mediante el enfoque tradicional y después determinemos el costo unitario de cada lámpara mediante el costeo basado en actividades. ¿Sí? Bien, entonces, de nuevo, el problema que se nos presenta es cómo asignamos, ¿sí?, estos gastos fijos, 500.000, 850.000 y 650.000, que corresponden a distintas actividades que se realizan a la hora de la producción de una lámpara clásica o una lámpara moderna. Bajo el sistema tradicional, lo vamos a hacer asignando estos costos siguiendo un solo driver, un único driver, que son las horas máquina. ¿Sí? Ahora, bajo el sistema basado en actividades, vamos a tener en cuenta la cantidad de eventos que se requirieron en cada una de las actividades. ¿Sí? Bien, empecemos. Vamos a ver, en primer lugar, el método tradicional. Por un lado tenemos la lámpara clásica y por el otro la lámpara moderna. En primer lugar, vamos a hacer referencia a la cantidad de producción. 400.000 clásicas, 100.000 modernas. ¿Sí? Esto sería el Q, las cantidades. Y está expresado en unidades. Y después vamos a poner, bajo el método tradicional, ¿sí?, lo que nos va a mover el modelo, que son las horas máquinas justamente. Horas máquinas. ¿Cuántas horas máquinas se requirieron para lograr la producción de las lámparas clásicas? Se requirieron 100.000 horas máquinas. Y para las de B se requirieron 25.000. En total, se necesitaron 125.000 para lograr las 500.000 unidades. Entonces, bajo este método tradicional, yo tengo gastos de operación de máquina, ¿no? Esos gastos de operación de máquina fueron de 500.000 pesos. Esto es pesos. Tengo gastos de manejo de materiales. El gasto total fue de 850.000. ¿Sí? Y tengo gastos de montajes. Estos gastos de montaje de lámpara fueron de 650.000 pesos. Estoy acomodando los datos a los fines de hacerlo más gráfico a los cálculos. ¿Sí? Fíjense, 500.000
gasto de horas máquina o de operación de máquina, 850.000 se me fue en el manejo de materiales y 650.000 en el montaje de máquinas. El problema es cómo distribuimos estos gastos fijos, ¿sí?, en los dos tipos de productos que estamos fabricando. Nos dice que bajo el método tradicional, ¿sí?, bajo el enfoque tradicional, esto se hace siguiendo la base de horas máquina, ¿sí? Entonces, el driver, ¿sí?, de los gastos de operación va a ser 500.000 dividido horas máquina. 850.000 dividido el total de horas máquina, ¿sí? Y en este caso 650.000 dividido horas máquina. Es decir, que acá obtengo cada uno de los drivers de asignación. Entonces, bajo el método tradicional, utilizo un único driver de asignación para asignar cada una de los gastos indirectos. Ese driver va a ser horas máquinas empleadas. El total de horas máquinas empleadas yo tengo. Si el gasto total lo divido, el gasto total de operación, el gasto total de manejo de material y el gasto total de montaje, lo divido por la cantidad total de horas máquinas que se requirieron para obtener la producción total. Y ahora, ¿cómo voy a hacer la asignación? Costo unitario, ¿sí?, por cantidad. Perdón, por horas máquinas. Estoy en horas máquinas. Esto por horas máquina y luego esto por horas máquina. En el caso de los 680, por horas máquina y esto por horas máquina. Y luego hago esto por horas máquina, esto por horas máquina. Fíjense, en este caso, la suma me da los 500.000. En el segundo caso, la suma son los 850.000. Y en el último caso, los 650. Quiere decir que asigné los gastos fijos en función a un único driver de asignación para todos, que fueron las horas máquina. Determino el driver, 4 pesos de gasto de operación por horas máquina, 6,80 gastos de manejo de materiales por cada hora máquina, y luego 5,20 pesos de montaje de lámpara por horas máquina. Y de esta forma, ¿sí?, determino el costo total. ¿Sí? Previo a determinar el costo total, le voy a tener que sumar a esto los gastos directos, ¿sí?, que eran materia prima y mano de obra directa. ¿Cuántos fueron para el producto, para la lámpara clásica? 800.000, y acá tengo 150.000. Entonces, de esta forma, si yo sumo cada uno de los componentes, voy a llegar al costo total. Acá tengo esto de acá, ¿sí?, es
fijo. Son gastos fijos o indirectos. Y estos son costos, perdón, directos o variables. Entonces el costo total me da, para el caso de las clásicas, 2.400.000 y para el caso de las modernas, 550.000. Con lo cual el costo unitario me va a dar que es costo total dividido cantidad de unidades. Me da 6 pesos para la lámpara clásica, 5,50 para la lámpara moderna. Esto es bajo el método tradicional. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero bajo el método ABC. ¿Sí? Es decir, costos basados en actividades. Método ABC o, como a mí me gusta llamarlo, que es el costeo ABC. Acá tenemos también nuevamente las clásicas y las modernas. Cantidad de unidades, es decir, el Q, 400.000 y 100.000, ¿sí? Después tengo gastos de operación, que son los 500.000. Gasto de manejo de materiales, ¿sí? Y gasto de montaje de lámparas. En el costeo ABC, ¿sí? Cada una de estas, actividades, ¿sí? Vamos a asignar los costos en función a los eventos requeridos. Entonces, fíjense, la cantidad de producción, gastos de operación de máquina. O en definitiva, en vez de gastos, acá le vamos a poner las actividades. ¿Sí? Cada una de estas son las actividades. Recuerden que el costeo ABC significa costo basado en actividades. Bien, en el caso de la operación de máquina, ¿cuántas horas se requirieron para producir? ¿Cuántas horas máquinas se requirieron para el producto A o para la clásica? 100.000. ¿Sí? Entonces acá tenemos 100.000. Y acá 25.000. Esto es horas máquina. Es decir, el evento que vamos a tener en cuenta es horas máquina. Manejo de materiales, ¿sí? El evento es movimientos de materiales. ¿Cuántos movimientos de materiales se requirieron? 200.000 para la clásica y 100.000 para la moderna. ¿Y cuántos montajes se requirieron? Para la clásica 100 y para la moderna 50. Esta información la saco de los datos, ¿sí? Todo esto, 100.000 y 25.000, 200.000 y 100.000, ¿sí? 100 y 50. La suma de todo esto, ¿sí? Y luego digo, bueno, ¿cómo voy a distribuir? ¿Cómo voy a distribuir cada uno de estos gastos? En función a
los eventos que se necesitaron para cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces voy a decir, bueno, de nuevo, tengo gastos fijos. Todo esto son gastos fijos. ¿Cuál es el total de gastos? 500.000, 850.000 y 650.000. ¿Cuál va a ser el driver de asignación de los gastos de operación? ¿Sí? Los gastos de operación los voy a dividir por el total de horas máquina. Entonces mi driver de asignación van a ser 125. ¿Cuál va a ser el driver de asignación del gasto de manejo de materiales? La cantidad de eventos, ¿sí? Es decir, este costo total, ¿a qué cantidad de eventos está asociada? A 300.000 manejos de materiales. Entonces, es esto dividido los 300.000. Y luego tengo los montajes. Este gasto total de montajes fue, o estos 650.000 fue para un total de 150 montajes. Entonces acá tengo cada uno de los drivers. Los pinto con colores distintos porque en este caso son distintos. Y luego multiplico 4 por 100.000, 4 por 25.000. En este caso voy a multiplicar 2,83 por 200.000 más 2,83 por 100.000. Y acá voy a hacer 4,33 por 100 más esto por 50. Todo esto es costo. Sumo el costo total, ¿sí? Para lo cual necesito cargarle el gasto de materia prima y de mano de obra de cada producción. Y me da que el costo total es el siguiente. Fíjense que el costo total no varía, ¿sí? Son 2.950.000 para ambos casos. Lo que varía es cómo lo he asignado. En el primer caso hice la asignación por el método tradicional, es decir, utilicé un único driver, que fueron las horas máquina, para distribuir todos los costos fijos. Y en el segundo caso, basado en actividades, utilicé, ¿sí?, los eventos asociados a cada una de las actividades. ¿Sí? La operación de máquina, el evento es horas máquina, manejo de materiales, los movimientos de materiales, montajes, cantidad de montajes. Y generé un driver para cada actividad. ¿Sí? Entonces, la asignación me dio distinta. Con lo cual, los costos unitarios van a ser distintos. Dividido cantidad de unidades, dividido cantidad de unidades. ¿Sí? Entonces, bajo un método, tengo 6 pesos y 5,50. Bajo el método de eh, gastos del costeo basado en actividades, es 5,50 y 7,50. Fíjese cómo varía la asignación de los costos. Hoy por hoy se está utilizando este sistema de costeo, el costeo basado en actividades. ¿Por qué? Porque permite hacer una asignación de los indirectos de una forma más precisa
y teniendo en cuenta, digamos, cuáles son las distintas actividades que intervienen en la producción de un bien o de un servicio y determinar un driver por actividad, ¿sí? Y no hacer un único driver para la asignación de todos los indirectos, como es el método tradicional, ¿sí? Esto es más conceptual porque, obviamente, existen distintos criterios digamos, más eficiente hacer la asignación de los costos indirectos siguiendo distintas metodologías, ¿sí? O siguiendo distintos drivers, ¿sí? Todas estas actividades, ¿sí? Dan lugar, o cada una de estas actividades, la A, la B y la C, dan lugar a distintas acciones, ¿sí? Y esas acciones pueden tener una, cada una de esas acciones pueden tener un denominador común. En el caso de las operaciones de máquina, ¿sí? El denominador común son las horas máquinas que se utilizaron. En el caso de manejo de materiales, los manejos de materiales propiamente dicho, las acciones, ¿sí? Y el montaje de lámparas, los montajes. Entonces, este tipo de asignación o este tipo de método de costeo basado en actividades es mucho más precisa en cuanto a la absorción de los costos indirectos para luego determinar el costo unitario de un producto, ¿sí? Entonces, fíjense, fíjense lo siguiente. En este método de costeo, en el método de costeo basado en actividades, queda claro, ¿sí? Queda claro que los costos fijos, los costos fijos se van diluyendo por unidad. Es decir, si bien tengo, ¿sí? Si bien tengo una mayor cantidad de costos fijos, ¿sí? En el caso de la lámpara clásica, 1.400.000, ¿sí? Y tengo 800.000 pesos de costo variable, ¿sí? Luego cuando divido el costo total por la cantidad de unidades, voy a tener un costo más chico, ¿sí? Que en el caso de las lámparas modernas, donde el volumen de producción alcanzado fue menor. Esto es una cuestión lógica, ¿sí? O por lo menos es lo que se intenta demostrar, que en el método de costo basado en actividades queda demostrado esto de que frente a mayor unidades producidas hay un mayor poder de absorción de los costos fijos, ¿sí? Lo que les explicaba yo en la clase anterior. En el sistema o en la economía argentina, uno de los métodos para ajustar los costos es la reducción de personal, ¿sí? Se ajusta por el lado de los variables. Pero desde el punto de vista teórico, el mejor método que existe para hacer una reducción de costos es ser más eficiente. ¿Y cómo se logra ser más eficiente? Produciendo alcanzando un mayor volumen de unidades de producción en la misma unidad de tiempo. ¿Sí? Acá queda demostrado que si yo alcanzo más unidades en la misma unidad de tiempo, porque acá estamos suponiendo que siempre tenemos la misma unidad de tiempo, estamos siendo más eficientes y esa eficiencia se queda reflejada en los costos, ¿sí? Por eso, este sistema de costeo ABC es el que mejor refleja la realidad de una empresa. Bueno, chicos, con esto hemos dado por concluida la clase de hoy. Los voy a esperar en la próxima clase que la vamos a tener de manera presencial.